Vamos a seguir trabajando con las ecuaciones de la recta y en este caso, teniendo la ecuación paramétrica de una recta, vamos a escribir el resto de las ecuaciones de esa misma recta. Es decir, escribir la misma recta de formas diferentes. Bueno, importantísimo recordar que si tenemos aquí la ecuación paramétrica de una recta, estos valores de aquí corresponden a las coordenadas de un punto por el que pasa la recta y estos valores de aquí, que están multiplicando la t, corresponden a las coordenadas del vector director de la recta. Bien, entonces, recordando esto y entonces teniendo en cuenta que el punto por el que pasa la recta, con el que sabemos seguro que pasa la recta es el menos 2, 0, y que el vector director de la recta es 3 menos 1, pues vamos a ir escribiendo o analizando en este caso, dado que ya las tenemos escritas, el resto de formas de la recta. Vamos a hablar ahora o vamos a escribir ahora la ecuación vectorial. Pues bien, la forma sencilla de escribir la ecuación vectorial, es decir, que cualquier punto con sus coordenadas x e y de la recta lo podemos escribir con las coordenadas de un punto por el que sabemos que pasa en la recta más un parámetro t multiplicado por el vector director de la recta. Bien, pues como ya teníamos todo identificado previamente, pues aquí ponemos las coordenadas de un punto que ya conocemos, por el que sabemos que pasa la recta, coordenadas del vector director por el parámetro t, y bueno, y luego añadimos para todo t que pertenece a los números reales, es decir, esa t puede adquirir cualquier valor dentro de los números reales. Bueno, ecuación continua de la recta. Pues aquí tenemos de nuevo la fórmula. A x le vamos a restar la coordenada x del punto por el que sabemos que pasa. A la y le vamos a restar la coordenada y del punto por el que sabemos que pasa. Aquí vamos a dividir por la coordenada x del vector director y aquí por la coordenada y del vector director. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho aquí. Y realizando la operación x menos menos 2 nos queda x más 2 partido por 3 igual a y menos 0 partido de menos 1. Es verdad que los signos negativos no se pueden dejar en el denominador de una fracción, pero en este caso, si dejamos ese denominador negativo, pues queda bastante claro que estas son las coordenadas x e y del vector director. También podríamos escribirlo de la siguiente manera, menos y partido por 1, pero es verdad que en este caso, pues a veces es más difícil identificar y darnos cuenta o recordar que aquí tenemos el menos, ¿no?, que correspondería a la coordenada y del vector director. Por lo tanto, en este caso, sí que podemos dejar el denominador negativo. Bueno, para pasar a la fórmula general o para escribir la forma general de la recta, si no tenemos previamente calculada la ecuación continua, pues podemos tranquilamente aplicar esta fórmula, ¿verdad? Que es el desarrollo de esta de aquí, de la ecuación continua. Pero si ya la tenemos calculada, como es nuestro caso, pues podemos directamente decir que ponemos el mínimo como múltiplo de los denominadores o que multiplicamos este numerador por este denominador y este denominador por este numerador. Es decir, operamos esta ecuación continua y obtenemos esta de aquí. Si colocamos primero los términos con x, después los términos con y después el término independiente, pues nos queda así la ecuación de la recta, igualando a 0, poniendo un 0 al lado derecho y esta es nuestra ecuación general. Pero también sabemos que si a ambos lados de una ecuación les multiplicamos por una misma cantidad, pues la ecuación no varía. Por lo tanto, si multiplicamos a este lado del igual por menos 1 y a este también, multiplicar al 0 por menos 1 no cambia nada, pero sí que hemos conseguido que la x en este caso pues nos salga positiva, ¿verdad? Tanto esta como esta serían la forma general de la ecuación de la recta. Para calcular la forma explícita,
pues podemos escribir esto de aquí, podemos mantener esos criterios teniendo en cuenta cómo hemos escrito la forma general, o si ya tenemos la forma general podemos tranquilamente despejarla ahí. En este caso hemos despejado 3i, pero si luego dividimos por 3 a ambos lados de la ecuación, pues nos queda esta de aquí, que es de esta manera si queremos sustituir directamente, y también podemos escribirla teniendo en cuenta que la fórmula es esto, ¿no? Igual a la pendiente por la x más el valor de la y cuando la x es 0, ¿no? La ordenada en el origen. Bueno, vamos a calcular o vamos a analizar también la fórmula de la llamada punto pendiente, que efectivamente lo que tiene es coordenadas de punto y pendiente, ¿vale? Porque la pendiente de una recta, si tenemos el vector director, se podía obtener diciendo que es v2 partido de v1. Bien, pues nada, en este caso la pendiente, coordenada y del punto que conocíamos desde el principio, coordenada x del punto que conocíamos desde el principio, menos por menos más, y aquí nos queda la ecuación punto pendiente. Podríamos hacer también la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, Para ello necesitaríamos saber las coordenadas del punto A, que ya las conocemos, menos 2, 0, y necesitaríamos también otro punto cualquiera por el que pasa la recta, ¿vale? En este caso voy a poner B1, B2, bien, y el A, pues vamos a darle las coordenadas A1, A2, porque voy a poner la fórmula directamente. Sería I menos A2, veis que en esto de momento vamos igual que la punto pendiente, ¿vale? Igual x menos A1. He dejado aquí un huequito porque en la punto pendiente tenemos esto de aquí, ¿verdad? Es decir, coordenada y del vector director partido por coordenada x del vector director. Pero resulta que estas coordenadas del vector se pueden obtener b sub 2 menos a sub 2 partido por b sub 1 menos a sub 1. Es decir, esta es la forma de obtener las coordenadas del vector. Si decimos el vector AB, ¿verdad? Pues lo que hacíamos era la coordenada x del punto B menos la coordenada x del punto A, coordenada y del punto B menos coordenada y del punto A, ¿verdad? Y esto es lo que hemos utilizado. Eso sería, si llamamos a este vector v, v1, v2. Es decir, la forma de la recta que pasa por dos puntos es prácticamente igual a la punto pendiente, pero necesitamos, en lugar de tener la pendiente directamente, en lugar de tener las coordenadas del vector directamente, pues escribir esas coordenadas del vector calculándolas a partir de las coordenadas de dos puntos por los que pasa la recta. Bueno, y en este caso pues podríamos añadir un punto en el que nos piden representa la recta, ¿verdad? Tenemos muchas formas de representarla teniendo en cuenta unas cosas u otras, pero la más fácil en este caso es dibujo un punto, dibujo otro y trazo la recta que pasa por esos dos puntos. Si lo que tenemos en otro caso es, realmente estamos teniendo el punto menos 2, 0, menos 2, 0, este es un bocetillo, ¿vale? No está bien representado porque todas las divisiones no están exactamente iguales, ni los ejes están realmente perpendiculares, pero bueno, es un bocetillo. Y luego nuestro vector director es 3 menos 1. Bien, pues a partir de este punto nos movemos 3 unidades a la derecha, ¿vale? 3 unidades a la derecha, perdón, hasta aquí, del menos 2
menos 1, 0 y 1, y luego bajamos una unidad hacia abajo, es decir, el vector era 3 menos 1. 3 menos 1 y aquí tenemos el vector director. Entonces, dibujado el punto A y el vector director de la recta, ahora cogeríamos una regla bien dibujado, y lo estoy haciendo muy a mano alzada, y entonces ya tendríamos la recta R, que pasa por el punto A y que tiene la dirección del vector director.